Digamos, yo me daba, muchas veces me enojaba, yo renegué contra un mundo, yo renegué contra el mismo Dios y yo decía, oye, ¿por qué yo soy sorda? No es justo. La sordera yo siempre la he llamado la discapacidad invisible y la depresión también. La llamo, a mí me tocó esas dos discapacidades, todo se pone oscuro, oscuro. Se puso todo oscuro, la vida nuestra era oscura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser esa vida con esa niña? Yo pensaba eso. Muchas veces nosotros hablamos de esos procesos de inclusión tan hermosos, ¿cierto? Y esa palabra, y la vemos rodeada por todo lado. Y muchas veces dice uno, la inclusión entonces me toca a mí. ¿Por qué no las dos partes hacemos? ¿Por qué no te acercas? Porque entonces si quiero inclusión, la persona con discapacidad es la que se tiene que incluir. Les doy la bienvenida una vez más a todos ustedes a su podcast, Antesala Podcast, hoy con un episodio que es muy diferente a los que venimos realizando últimamente, o siempre a los que hemos realizado siempre, porque hoy tenemos no una invitada, sino tenemos dos. Voy a hablarles primero de nuestra primera invitada. Ella es Kelly. Kelly nació con una discapacidad auditiva y en un mundo donde mucho hablamos de inclusión, pero poco nos preparamos para eso y poco también trabajamos en ello. Kelly ha salido adelante, se ha convertido en profesional, es una mujer muy estudiada y ya van a tener la oportunidad de conocerla un poquito más también para saber cómo fue toda esta infancia con esta condición que ella aprendió a vivirla, a hacerla parte de sí misma y por supuesto a demostrarnos que sí se puede salir adelante. Y también tenemos a Nubia, su mamá, que ella en este momento va a ser la intérprete de Kelly, pero también vamos a charlar con ella para que nos cuente un poco desde su propia perspectiva cómo ha sido la vida de Kelly y todo lo que ha pasado en este camino que han tenido que sortear juntas. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Kelly y Nubia. ¿Cómo están? Sí, señora, muchísimas gracias. Pues, de todo me presento. Esta es mi seña. Mi nombre es Kelly Joana Roca. Listo, me presento y me presento en lengua de señas como identidad propia, como persona sorda que soy. ¿Sí? Y también se presenta ahorita, bueno, pues, buenas tardes. Mi nombre es Nubia Ospina y pues también me presento con mi seña. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes dos por aceptar nuestra invitación. Sabemos, por supuesto, que va a ser algo muy nutritivo, no solamente para mí, sino para todas las personas que las están viendo en este momento, porque poco estamos acostumbrados a hablar de este tema, pero me parece muy bonito realmente que tengamos una experiencia de vida como la de Kelly, como la de Nubia, también como acompañante de Kelly, porque en todo este proceso ha sido el proceso también de las dos. Entonces, sí quiero comenzar a conocer de pronto un poquito desde el principio. Cuéntanos un poco cómo inició este camino de Kelly, cómo fue la infancia, cómo fue desde que nació Kelly, que fue cuando descubrieron que tenía esta discapacidad auditiva. Listo, yo no sé. ¿Quién quieres que responda? La que quiera. Listo, pues entonces empezaría respondiendo. Yo dice Kelly Joana, pues yo les voy a contar. Mi mamá, pues yo sé que mi mamá me estaba esperando, y sí, como todo el mundo está esperando y quiere un bebé, ¿cierto? La felicidad cuando sabemos que, ay, un bebé, pero cuando ya nazco, yo soy una bebé muy tranquila, una bebé que dormía muchísimo. Mira que se empieza a dar cuenta mi propia abuelita. Mi abuela materna se da cuenta, ella dijo, algo pasa en la niña, esta niña duerme demasiado, esta niña, un día se me cayó la tapa de una olla y esa niña ni se asustó, era un bebé muy plácido, lloraba, dormía muchísimo, muchísimo. Entonces ella se afanó, esperó que mi papi y mi mami llegaran de trabajar, y dijo, algo pasa en la niña. Hay algo raro en la niña no se despierta con sonidos, no se asusta. Mi mamá entró como en duda, mi mamá dijo, no, esperemos a ver. Entonces me colocaron, dicen que un reloj despertador y yo estaba durmiendo, pero no. Entonces dijeron, no, es importante que la llevemos al médico. Cuando me llevan al médico, sí, efectivamente, miraron a ver si escuchaba bien. El médico se queda como mirándome y empieza con un diapasón, a hacer el pediatra con un diapasón y emitía sonidos, ¡pum! Pues yo no escuchaba, pero sí miraba.
Entonces mi mamá dijo, ay doctor, yo no le estoy diciendo que sea ciega, ella tiene algo, ella puede ver, algo está pasando en ella. Entonces dijo, no, necesito unos exámenes especializados, y sí, me realizaron unos exámenes especializados. Esos exámenes especializados fue complejo, miraron, tuve que estar dormida, me miraron y sí, efectivamente salió que ahí tenía una pérdida auditiva. Mi mamá, yo pienso que para ellos fue difícil y ellos me cuentan que sí, pues difícil, sí, claro, es como cuando uno se entera de que su hijo no llegó al mundo como lo esperábamos, sino aparece con una discapacidad. Mi mamá decía, ¿cómo va a ser la vida con esta niña? Si aprenderá a decir popó, chichi. Mi mamá, mejor dicho, se imaginaba verme a mí, quién sabe cómo, cuando, pues no sé, gracias a Dios, poco a poco aparecen ángeles en la vida de mi mamá, unos ángeles vecinos. Esos vecinos que también eran sordos, mejor dicho, es que es una historia para contar. Mi mamá le tenía miedo a esos vecinos. Mi mamá solamente escuchaba sonidos allá, que emitían sonidos, pero cuando aparece que tengo mi sordera, mi mamá corre. ¿A quién va a acudir? Mi mamá se acordó que había unos vecinos, mi mamá empezó a timbrar desde la puerta y mi mamá decía, pero ¿cómo puede ser que tengan timbre? Cuando mi mamá sale, no sé, mi mamá cómo logró comunicarse con ellos, se aparece ahí una niña de ellos que era hija oyente, una niña coda, que se les dice a los hijos de los sordos oyentes, dice, ay, tranquilos, ¿qué es lo que tienen? Bienvenidos, sigan. Mi mamá cuenta, mira, mi hija es igual a ellos. Yo pienso que eso fue como esa experiencia de aprender esa lengua, el tener nosotros esos ángeles que nos enseñaron la lengua de señas y me permitió a mí el compartir. También pues asistíamos a la sociedad de sordos. Pienso que mi papá y mi mamá se apropiaron de esa lengua de señas. También quiero como agregar, sí. Cuando Kelly, sabemos de su sordera con todos sus exámenes, porque lo primero que hace familia de personas, bueno, nace su hijo, uno busca uno ayuda a quién, a los médicos, perfecto. Y si queríamos esa respuesta, esos resultados, ¿qué pasó con Kelly Joana? Sí, sorda. Cuando nos dicen eso, yo decía, esto es como cuando yo pienso la muerte de un familiar. Todo se pone oscuro. Se puso todo oscuro, la vida nuestra era oscura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser esa vida con esa niña? Yo pensaba eso, y Kelly lo dijo ahorita, me imaginaba yo una bebé que iba a llegar al año, 2 años, 3 años, y va a aprender a decir chichi, popó, yo me la imaginaba, no sé cómo, sí, con angustia, fue demasiada la angustia. Sí, fue muy compleja y fue llorar, y sí, fue días de llorar, de llegar a mi casa y contarle a toda mi familia. Cuando hablo y digo mi familia, era mi mamá, mi papá y mi hermano, a ellos 3, para ellos también fue sentir como si el mundo se acabara. Ellos decían, sí, es que uno piensa solamente en un niño que habla. Y el miedo, ahí está el miedo de las personas con discapacidad auditiva, los sordos. Uh-huh. Los papás no es tanto de que mi hijo no escuche, mi hijo va a poder hablar. Siempre pregunta uno y uno le dice al médico, ¿mi hijo podrá hablar? Entonces decían, sí, tranquilos, con un aparatico. Ay, quiero mostrarte, es con este aparatico que sí, se escucha. Sí. Con ese aparatico se puede escuchar. Pero a mi hija le compramos ese aparatico. En ese tiempo era difícil, me acuerdo tanto, sí era costosísimo. Nos tocó hacer una rifa para comprárselo. Se lo compramos, no sirvió, porque Kelly era profunda. Ahí era cuando decidimos qué vamos a hacer. Yo necesitaba que mi hija aprendiera a comunicarse, claro, porque yo decía, ¿cómo va a ser la vida de ella? Yo antes, bueno, estaba estudiando, pero diferente. Yo nada que ver con la sordera, porque nunca nos había llegado a la familia. Uh-huh. Es que la discapacidad, y ahí es cuando uno dice que uno aprende a empatizar, cuando la discapacidad llega y se vuelve de la vida de uno propia, ahí es cuando la persona dice que, ay, me volví empático. Claro, sentir la discapacidad fue eso. Entonces, aprender qué quiero hacer.
Entonces no era querer hacer para mí, para Nubia, sino querer hacer un futuro para Kelly Joana. Entonces yo vi nomás la opción, porque yo la llevaba a terapia, yo la llevaba todos los días a terapia para que le enseñaran a hablar, claro. Y era una terapia fonoaudiológica donde les enseñaban a decir, ejemplo, pato, pelota, sí, mamá, papá, palabras, sí, ella puede emitir ejemplo, palabras, y así eran las terapias, pero pasó mucho tiempo. Ya mi hija, yo digo mucho tiempo, no, pues tenía ya como 15 meses, un añito, un año, 3 meses, y mi hija ya decía chichi, ya decía pum. Eso que me imaginé yo, a los 11 meses ya lo aprendió en esto, en señas. Entonces, como la llevaba a terapia, me acuerdo tanto, una fonoaudióloga me dijo, oye, ¿y por qué no le das la oportunidad también que aprenda señas? Yo le dije, pero pues como me le prohibieron las señas, ella solamente tiene que oralizar porque me dicen que si aprende señas se iba a contaminar la parte oral, porque lo manejaban así. También me dijeron de implante, pero pues era costoso. Entonces, en el momento en que me dicen, no, oralizar, pero prohibido las señas, entonces yo no le dije a ella, no, ella no puede aprender señas porque se contamina y no va a aprender a hablar. Me dijo, no, así no es. Entonces me dijo, te voy a mostrar el ejemplo. Cogió una lámina, en la lámina había un zapato. Ella era una bebé, ella tendría como unos 12 meses, no, todavía no caminaba, unos 11 meses, estaba sentadita y le muestran un zapato, la lámina del zapato. Y ella sí, le dijeron zapato, y ella inmediatamente lo que hizo fue miró la lámina y señaló el zapato. Y yo me quedé pensando, dije, ella está entendiendo, y vio el zapato. Y cogía así, pero pues no estructurado, sino como cuando un niño empieza a emitir, apato, así, como el niño oyente. Ella también hacía el esfuerzo hasta que logró. Después le muestran una lámina de un perro, y ella me decía, y me mostraba que afuera ella había visto el perro. Entonces yo dije, está comprendiendo. Entonces yo dije, no, esto es maravilloso. Esto es lo que le va a desarrollar a ella pensamiento. Porque si ya se le mostraba, claro, aquí había lenguaje. Yo dije, aquí hay lenguaje. Porque si un niño, esto está asociado al lenguaje y pensamiento, si ella ve, se está desarrollando pensamiento, se está desarrollando lenguaje. Entonces le dije, esto era lo que le iba a permitir a Kelly Joana aprender muchas cosas. Y ahí, desde ese día, yo siempre digo, nos casamos, me casé primero con la lengua de señas. Ahí eso, sí. Entonces ella desde bebé, desde 11 meses, 10 meses, desde que sabemos que es sorda, su lengua de señas. Entonces eso es lo que le permitió a ella, desarrollar. Tú hablas incluso de un aparato que es el que les dijeron que podía ser una de las alternativas y tú justamente lo tienes. Por eso te quería preguntar, ¿cuál fue precisamente ese diagnóstico cuando dijeron como, no, ella no tiene su audición? ¿Cuál fue ese diagnóstico específico que les dieron por el que tú en este momento también tienes tu audífono? Listo, mira, sí. Esa sordera, listo, viene... Mi mamá, pues como se angustia tanto, entonces mi mamá dice, yo necesito saber qué pasó. Empecé a preguntar, en la Javeriana, me preguntó qué universidad fue que fuiste. Al Hospital San Ignacio, fuimos a la Universidad Javeriana. Cuando empiezan allá, habían estudios de genética. Entonces mi mamá se acercó de esa persona, una profesional, me acuerdo tanto, una doctora, dice mi mamá, esa doctora Marta Lucía Tamayo, si me ve, doctora Marta. Entonces ella le dijo a mi mamá, tu hija tiene un síndrome de Waardenburg. Mi mamá no creyó. Mi mamá empezó a preguntar y ella le explicó, no, ella es una eminencia. Ella, pues ya estaban haciendo estudios en Estados Unidos. Dijo, y yo pienso que fue a causa tuya porque tú tienes Waardenburg. Se quedó mirándome y dijo, mira, hay rasgos específicos, hay un mechoncito blanco, si no lo tienen ahora, van a ser personas que van a canar muy rápido, los ojos
van a ver de pronto heterocromía, un ojo azul, un ojo oscuro, ojos azules, va a haber cierto grado de vitiligo, manchas blanquitas, ¿sí? Entonces dificultad en la audición, así no sea sordas profundas. Mi mamá dijo, yo tampoco, es que a mí me han dicho que yo me escucho muy bien. Yo pensé, pero no lo dije nada y dije, no, pues yo no creo eso. Y me fui a buscar una segunda opinión. En esa segunda opinión sí nos fuimos para donde otro doctor genetista también. Cuando llegamos, el genetista se queda mirando y dice, es un Vandenburg. Entonces la mamá, no creo. Y llamó y llegó ese mismo día, bajó de un segundo piso. Él me responde y me dice, ustedes son un Vandenburg. Entonces le dije, entonces me dijo, ¿no me crees? Le dije, ya me habían dicho, pero no sé. Entonces bajó y me dijo, voy a traer la persona que te va a decir la verdad. ¿Quién sabe de Vandenburg? Aquí en Colombia. Baja la doctora Marta Lucía en las escaleras y ella se queda mirándome. Me dijo, ¿no me creyeron? Pues sí, me dijo, estaban esperando que segunda opinión. Le dije, sí, segunda opinión. Dijo, es un Vandenburg. Y sí, efectivamente, un Vandenburg. ¿Qué es un Vandenburg? El síndrome de Vandenburg es algo genético que en el caso de nosotras es dominante. Cuando hablamos de un dominante es un 50-50% que venía de parte mía. Entonces miran el papá de Kelly, cuando miran 50% y miran, ella me dice, el tener otro hijo sería un 50-50. Es como cuando tú arrojas una monedita, aparece cara o aparece sello, o sordo u oyente. Tu primer hijo sería sordo, Kelly Joana. Tu segundo hijo puede ser sordo u oyente. Tu tercer hijo, si es sordo oyente, tu tercer hijo sería sordo y el cuarto oyente. O 2 sordos, 2 oyentes. O 2 oyentes, 2 sordos. Era un 50-50. Y debido a eso, ¿sí? Yo dije, no, yo tener más hijos, yo no pensaba, dije, ponerme a jugar con un hijo un 50-50, yo la miré y le dije, esto no es de jugar a la suerte, me acuerdo tanto. Me dije, bueno. Y ya empiezan a hacerme a mí unos exámenes también. Y sí, efectivamente, también tengo pérdida auditiva. Mi pérdida auditiva era como una especie de bananita, que aquí se escuchaban unos sonidos y los otros bajaban terriblemente. Yo tenía una pérdida así abajo, mi pérdida como de 50%. La audición va del 100%, ¿sí? Va de 0 a 100. Digamos, la de Kelly Johanna es el 80% pérdida profunda. La mía estaba en 50, en 60. Es una pérdida. Me decía la doctora, ¿usted cómo logró poder aprender a hablar? ¿Cómo hizo usted? Le dije, no sé, me dijo, ¿y te fue bien académicamente? Le dije, sí, pero se me dificultó a mí aprender a leer y a escribir. Me dijo, ahí está. Me dijo, ¿y qué más? ¿Procesos de pérdidas de años? Le dije, sí, académicamente yo perdí primero de primaria y iba a volver a perder primero de primaria y ya me iban a retirar del colegio. Lo que es, mamá, pues démosle la oportunidad que siga estudiando ahí. Perdí quinto de primaria. Esos años que son como elementales cuando tú vas a pasar. En mí pasó eso. Y una dificultad para aprender a leer y escribir. Pero no sé. Audífonos sí tengo, sí, claro, para poder dialogar, para poder dar clases. Uh-huh. Audífonos, ¿por qué uso yo? ¿Por qué? Momento de COVID. Uh-huh. Cuando fue COVID, todo el mundo tuvo que utilizar la mascarilla, entonces para mí era muy difícil el poder leer los labios de las personas. Entonces ahí me tocó utilizar porque entré en estado depresivo. Y además mi mamá optó por ser fonoaudióloga. Aquí ella estudió fonoaudiología y mi mamá también le tocaba, pues para estudiar fonoaudiología, poder también empezar a mirar esos audífonos. Mi mamá dijo, y el tener pérdida auditiva, sí. Y empezó mi mamá a revisar y dijo, sí. Y ahí entonces esa es la historia de nosotras de un síndrome de Vandenburg. Pero empieza ese proceso de que estudiaste fonoaudiología y, por ejemplo, también aprendiste tu lengua de señas. Eso fue en el momento en el que ya le dan el diagnóstico a Kelly, supongo. Cuando dan diagnóstico de Kelly, aprendo lengua de señas.
y yo necesitaba buscar algo para sacar a Kelly adelante. Yo dije, no, como lo más, algo relacionado con sordera empecé a buscar, entonces fonoaudiología. Dije, voy a estudiar fonoaudiología, pero antes de por mí, no lo hice, fue por Kelly Joana, aprender y estudiar muchísimo, cuando yo quiero estudiar, era por Kelly, pensar en un futuro de Kelly. Y sí, soy fonoaudióloga y yo digo, hoy en día digo orgullosamente fonoaudióloga, por mi hija. Cuéntanos un poco. Yo digo que es que mi mami lo primero que hizo fue aceptar a su hija. Ella aceptó la discapacidad. Hay familia que no acepta discapacidad. Hay familia que no aprende la lengua de señas. Muchos sordos no tienen la oportunidad que tuve yo. Ella sí aprendió. Mi mamá aprendió. Yo, por ejemplo, me siento orgullosa de eso, de mi mamá. Me siento muy orgullosa. Claro, porque también debe ser un proceso no solamente para la persona que lo está enfrentando, sino para todo su círculo, pero también lo hace, supongo, la parte más importante, que es su red de apoyo que hace que de pronto ese proceso sea un poco más llevadero para la persona que lo está viviendo. Sí, yo digo que contamos como con esa red de apoyo y Kelly contó con una gran red de apoyo, pues una familia de nosotros no es grande, pero con una mamá, una abuelita, un abuelo, un tío. De hecho, el abuelo de Kelly Joana, ya viejito, él aprendió señas. Mi papá aprendía señas. Mi papá se iba al INSOR. Mi papá, me acuerdo tanto que iba a la Sociedad de Sordos, mi mamá, y aprendían señas. Y Kelly llegaba como a los 2 años. Y los vecinos también nos enseñaron mucho, pero Kelly llegaba a los 2 años, 3 años y teníamos un tablero. Yo le compré un tablero rápido para que aprendiera mucho. Entonces yo la compré y le rayé todo, le coloqué papel en toda la casa. Yo me acuerdo tanto que coloqué papel craft para que ella pudiera escribir en toda la casa y un tablero. Entonces Kelly Joana cogía el tablero y sentaba a mi papá. Me acuerdo tanto que sentaba a mi papá, ya viejo. Papá ya como, pues no. Yo creo como unos 55 años en el tiempo mi papi, y Kelly lo sentaba, haga, que esta es la B, que esta es la C. Mi papi perdió una falange. Entonces, claro, el dedo de mi papá era así, para hacer la D. Entonces mi papá hacía así, Kelly se ponía muy brava y le decía, pues mira el dedo, mi papá decía, no, es que no lo puedo estirar, porque hacía la D así, y aprendía. Entonces yo digo que también de ella, el ser profesora estaba desde pequeña. El aprender y el enseñar, porque cogía a toda la familia a que aprender señas. Cuéntanos un poquito de ese momento de tu infancia, cómo fue, Kelly, de pronto vivir con una discapacidad auditiva, de pronto relacionarte en un mundo en el que de pronto veías a otros niños que tenían otra realidad, básicamente. Aunque tu mamá también me había hablado un poco de que hizo el esfuerzo y precisamente te metió en colegios que eran para niños con esa misma condición, pero pues sí quiero saber un poco cómo fue esa infancia teniendo este diagnóstico. Yo pienso que eso fue un reto. Era un reto grande donde mi mamá desde pequeña tenía que dejarme en un colegio. ¿Sí? Y me iba dejando en un colegio donde el mundo era de sordos, donde aprendiera señas. Otros niños, yo les pedía que no. Muchos niños no hacían señas, pero sí teníamos profesores de pronto sordos. Me acuerdo tanto que en ese tiempo se manejaba un término de modelo lingüístico que era un adulto sordo que nos enseñaba. ¡Wow! Entonces yo pienso, yo llegué como desde 1 año y mis compañeros eran grandes. Mis compañeros eran niños de 8, 9 años y yo estaba en ese salón. Nunca perdí 1 año. Yo pienso que la exigencia que me hicieron, aparte de que me hizo mi mamá, porque a mí nunca me dejaron perder un día de clase. Mi mamá nunca, ay, qué pobrecita, como madruga. Mi mamá desde que yo tenía 1 año, 2 años, me obligaba. Yo pienso que me empujaban, no, se va a estudiar y se va a llorar, no, mijita, llorar no, uno no llora, uno aprende. No tanto fue la infancia, yo diría que ya fue cuando ya empecé ese mundo de universidad. Cuando yo entro a ese mundo de universidad, que entro a una universidad donde todos oyentes y entrar una persona sorda, ahí sí fue donde vi yo ese mundo tan complejo. Tener unos compañeros, mis compañeros
no tenía. Mis compañeros salen, empiezo a sufrir a ser una persona sorda en una aula donde me tocó coger Transmilenio, donde empecé a vivir y sentir barreras del mundo. Ahí fue. Yo pienso sí, que gracias a Dios tuve siempre como mi familia que siempre me animaba a seguir adelante. Muchas otras personas sordas no tienen ese apoyo, entonces por eso también desertan. Y mira que hasta los mismos compañeros míos sordos les encantaba llegar a mi casa. Ellos me decían que les gustaba mucho ir a mi casa porque en mi casa se vivía como sordos, se vivía una comunidad sorda. En mi casa mis abuelos hablaban en lengua de señas. Entonces pienso que no fue tanto la infancia lo difícil, sino fue cuando ya empiezo en una universidad. ¿Qué situaciones crees que en esa época de universidad fueron las más duras para ti? Enfrentarte, como tú lo dices, a personas que sí eran oyentes y que tenían, no voy a decir que herramientas, porque tú también tenías tus propias herramientas, solamente que eran diferentes a las que tenían las otras personas, pero ¿qué fue lo más difícil para ti? ¿Qué situaciones tuviste que enfrentar que te hicieron a ti sentir realmente ese golpe contra una sociedad que no está preparada para esa inclusión? Digamos, yo muchas veces me enojaba, yo renegué contra un mundo, yo renegué contra el mismo Dios y yo decía, oye, ¿por qué yo soy sorda? No es justo ver toda una cantidad de personas que tienen toda la oportunidad, leen, escriben, participan en clase. Yo tenía un intérprete que también se le dificultaba, pues el intérprete no era fluido así, no. Muchas veces mi intérprete no iba, me sentaba yo decía, me sentaba sola en ese salón como un hongo. Eso sí me deprimía, no poder comprender lo que estaban diciendo. En ocasiones me daba como, oh, no, yo me retiro de acá. Mi mamá me dijo, pues si te quieres retirar, retírate. Si quieres retirar y que tu vida sea difícil, entonces te irás a buscar un trabajo, no sé. Te pondrás tranquila, trabajos hay muchos que podrías buscar, no necesitas estudiar. Entonces ella hizo que yo le dije, pues vete, podrías irte y puedes aprender a lavar, a barrer, que no denigra a nadie, pero hazlo, porque si no quieres estudiar, Kelly Joana. Entonces yo le dije, sí, yo quiero estudiar, pero me es difícil. Entonces yo sentía que mi mamá en ese momento sí me empujaba. Mi mamá me decía, y tienes que hacerlo. Yo empecé cuando ya estuve en el primer semestre, estar en el primer semestre sola. Empecé con 3 compañeros. Cuando éramos 3, mis 2 compañeros se retiraron. Estudié en la Universidad Pedagógica. Mis 2 compañeros se retiraron y quedé sola, completamente sola en las noches. Sí, yo lloraba. Yo lloraba a empezar a mirar un libro que yo no entendía, que decía, ¿qué es esto? Porque para mí la lectura y la escritura era una segunda lengua. Fue horrible. Lloraba y yo decía, ¿por qué los oyentes sí podían? Pero bueno, poco a poco fue empezar y yo decíamos en el segundo, pasé primer semestre, segundo semestre ya también. Pienso que mi mamá sí no te sabes. Ya en el tercer semestre sentía yo que ya podía, pero mira, voy a decir una palabra que muchas veces yo sentí que hasta los mismos profes, los mismos compañeros míos, ¿será que sentían asco? Esa palabra no sé si se pueda, pero sentí eso. Yo entregaba mis escritos y cuando yo entregaba mis escritos muchas veces un profe me dijo, oye, pero tú escribes que pues, pareces como un animal. Entonces yo, cuando me dijo así, me sentía yo como, ¿por qué no podía colocar un artículo, un sustantivo donde era? Ya poco a poco mis compañeros no les gustaba trabajar conmigo. Pienso que eso me hizo hasta fuerte, ya nadie quiso trabajar conmigo, empecé solita, entonces empecé a hacer mis cosas sola y le entregaba a un profesor y yo le decía, profe, no leas, pregúntame y yo te respondo en lengua de señas si no me estás entendiendo. Pienso que eso me dio como unas herramientas para poderme haberme graduado. Y antes de terminar una universidad, organicé horarios en la universidad y dije, ¿y ahora qué quiero hacer? Antes empecé a trabajar.
dije, voy a tratar de irme de modelo lingüístico. Se me dio la oportunidad de trabajar con niños sordos. Y dije, eso es lo que quiero, trabajar con los niños sordos para darles herramientas a ellos para cuando se vayan a enfrentar a ese mundo. Y de hecho, bueno, pude graduarme, me gradué desde una pedagógica donde pues era una universidad pública y decir, bueno, la luché. Y de hecho, tú te graduaste, agrego, pero tú te graduaste de la universidad pedagógica con una tesis meritoria. Una tesis meritoria, sí, sola. Tú no trabajaste en grupo. No, yo no. Como la gente no, desde el primer semestre no quisieron trabajar conmigo, ya después la que no quiso trabajar con nadie fui yo. Me acuerdo tanto que tenía mi profesor de investigación, Norberto. Él me decía, no, trabajemos los dos. Y todo el tiempo entrábamos a clase, la única que hacía los trabajos de investigación era yo. Y, mejor dicho, toda la clase la hacía yo. Exponga. Yo les contaba a todos mis compañeros mi problema de investigación, mis objetivos, a toda la clase, y ellos no hacían nada. Toda la clase se iba corrigiéndome todos a mí. Eso todos me corrigían, ellos no hacían nada. Me acuerdo tanto cuando hice mi sustentación, yo dije, como me tocó tan difícil para mi sustentación, me acuerdo que me fui, no me arreglé ni bien porque llegué trasnochada, pero ya como me habían fortalecido tanto de tanto haberles mostrado a mis compañeros que me corrigieron tanto, que me daba la risa que ellos me corrigían, porque ellos no hacían nada. Entonces fui tan fuerte que ese día todo el mundo me felicitó, me aplaudieron, y ahí ya empecé. Después, cuando termino, empiezo a hacer mi maestría también, y yo dije, no, mi especialización y mi maestría, yo decía, no fue fácil. Todo el mundo pues, me hacían preguntas, no, pero con la maestría, cuando yo hice mi maestría sustenté, wow. Yo que todo el mundo quedó callado en lo que les mostré ese día, wow. Yo dejé callada una audiencia, me aplaudieron y wow. Hubo hasta llanto y mira que la gente que estaba allá lloró al escuchar todo lo que yo estaba haciendo, mi intérprete iba narrando, wow. También mi tesis, fue en ese tiempo mi tesis laureada de maestría. ¿Se trataba solamente de la dificultad que tú percibías al momento de estar estudiando o también se trataba de un tema de discriminación por parte de los mismos estudiantes, de profesores? Porque hay veces en las que también de pronto es eso lo que hace que sea peor el proceso. Sí, yo sentía muchas veces que sí había como discriminación, pero ¿qué pasa? Que mi carácter también se fue moldeando. Yo empecé un carácter fuerte, empecé a defenderme. Yo muchas veces terminaba hasta peleando con mis profes. Yo terminaba peleando con los profes y ya yo pienso que fue enseñarles a ellos, porque ellos creían que de pronto iban a tener una persona sorda que no iba a hacer, que no iba a mostrar. Muchas veces hacía los trabajos y como a no quererme calificar, pero ya después de ver que yo todo les entregaba. Entonces, ya yo pienso que empezamos como a conocernos me di a conocer mucho en la universidad, ¿sí? Y sí, fui un poquitico, yo pienso que sí me tocó sacar muchísimo carácter para darme a conocer y para que se respetara. ¿Cómo te fortalecías tú al tiempo también, Nubia, mientras Kelly vivía su proceso? Supongo que también esa tristeza con la que llegaba todos los días por de pronto no poder hacer las cosas como a ella le gustaría poder hacerlas, o con todas estas dificultades que se iban atravesando en su camino, ¿cómo hacías tú para brindarle ese acompañamiento, pero también desde tu propio proceso de decir como para mí también es difícil como mamá ver que ella está pasando por algo así, pero tengo que ser su soporte para que ella logre sacar adelante su carrera? ¿Cómo era para ti ese proceso y cómo acompañaste a Kelly en ese proceso de tristeza tan profunda que tenía durante su época de universidad, que se podría decir que era una depresión ya? Bueno, sí, yo siempre le contaba a Kelly que y eso siempre lo viví, desde que Kelly nace, yo siempre viví eso. Yo digo, toda mi vida no hubo una noche que yo no me acostara, pues yo soy creyente, orando y pensaba, yo decía, ¿cómo y por qué? Pero siempre me acordaba que yo tenía una hija sorda. Uh-huh. Y siempre, lo primero al levantarme, yo sabía que tenía una hija sorda.
yo me recordaba siempre que mi hija, no, yo pienso que no había ni un sueño tranquilo. Y siempre era la angustia. La angustia, yo me sentía miedo de morir. Sentir miedo de morir y dejar a mi hija. Yo decía, ¿y con quién se va a quedar mi hija? Y quiero, ahorita, de ver cuando muchas veces nosotros como personas criticamos y decimos a esta persona que de pronto optó por suicidarse y se suicidó con sus hijos. Nunca supimos que estaba viviendo. Nunca lo supimos, porque yo tuve momentos también de angustia, de depresión, de pensar, de sentirme tan sola con mi hija y decir yo, mamá chica, ¿y si será continuar uno viviendo? Y decía yo, pero ¿cómo hago para buscar algo que a Kelly no le duela? De pronto que Kelly pueda, y se va Kelly y que pueda irse tranquila sin dolor. A mí no me importaba sufrir el dolor y irme, pero ahí. Sí, unida, era tan unida que yo pensaba, ¿cómo hacer eso? Y yo le decía, siempre le cuento a Kelly eso, porque yo lo viví. Y entonces, poco a poco ya pienso que nos fuimos fortaleciendo las dos y ya no sentía de mostrarle a mi hija eso. Porque ya mi hija se volvió tan fuerte que cuando yo tenía épocas de depresión, mi hija también, ya mamá, muchas veces me botó agua en la cara cuando yo ya no quería más en la vida. Mi hija, ya mamá, despiértate, levántate. Y ya, yo pienso que fue como muy mutuo eso, ¿no? Sí, sentir dolor, un día que me la golpearon en Transmilenio. Uy, llegó mi hija y en ese tiempo no había esto. Todavía no existía eso, un WhatsApp, que eso fue una maravilla. Mi hija llegó, me contó, mira mamá que me golpearon en Transmilenio, me cogieron a golpes, alguien se acomodó aquí detrás mío y pues, escucho, alguien me estaba diciendo permiso tal vez. Me decían permiso, sorda, pues quítate, permiso, quítate. Tendría yo como unos 16 años en mi primer semestre, cuando cargaba de todo yo. La gente sí me volteaba a mirar, la gente me volteaba a mirar cuando yo siento es que me empiezan a pegar puños, me golpeaban, yo no sabía ni por qué me golpeaban. En ese tiempo no era con mi carácter tan fuerte, era una niña que me golpeaba y me puse a llorar y todo el mundo se quedó mirando, yo nomás me limpié y ¿cómo? Yo no podía decirle eso, oye, ¿qué es? Esa persona me gritaba, me decía, alguien yo creo que sí se dio cuenta, me miró, salí, llegué corriendo a la universidad, eso. No había la forma de comunicarme con mi mamá, ni colocarle un video, nada. Decirle a mi mamá, oye, creo que sí le mandé un mensaje, mi mamá se preocupó, sí, ya después busqué un teléfono y ya mi mamá, no, qué tristeza, ya en la noche cuando le conté, sí, mi mamá le provocaba de todo, decía mamá, no sé quién me le hizo, me acuerdo tanto que mandé una carta a Transmilenio, sí, mandé esa carta, yo estaba a todo el mundo, a una comunidad, a mis compañeros, yo mandé esa carta, fue difícil. Entonces, eso sí, a mí me dolía eso. Me dolía un día que también me dijo que se quedó dormida en Transmilenio, pues de estar desde tan temprano estudiando todo el día y trabajaba, entonces se quedó dormida. En Transmilenio hay ese vagón así que muchas veces los muchachos se sentaban, sí, en el rodillo se sentaban, se quedó ahí sentada dormida, acomodó sus maletas, se sentó dormida cuando yo siento que me quedé, cuando ya sentí que todo el mundo se bajó, tal vez era Bosa, en el portal de Bosa, no sé, tal vez me hablaban y no, y ya sentí fue cuando una persona empezó a patearme, y me pateaban, tal vez me llamaron mucho y alguien me pateó, empezó a pegarme golpes, a patearme cuando me levanto, asustada y corriendo. Ya era muy tarde, fui la última pasajera. Entonces, esos momentos sí siento, y yo siento que mi mamá, eso le daba muchísimo dolor a mi mamá, pero mi mamá yo le contaba, mi mamá me decía, sí, no, tranquila. Yo le decía, tranquila, pero yo sé que de pronto mi mamá en sus noches lloraba, porque mi mamá no me lo contaba, pero tal vez cuando se encerraba, mi mamá lloraba. Yo siento que sí. Mi mamá me decía, ay, ya, eso pasó, tranquila. Pero yo siento que era por fortalecerme, pero ella sí sentía que se iba también. Pienso que ya hoy en día sí ya no me dejaría. Hoy en día ya, digo, con sonidos, con gritos, yo no me dejaría.
Y eso es lo que ella le ha enseñado a sus niñas, a sus estudiantes. Ella ha fortalecido, ella dice, tenemos que ir a fortalecer mi comunidad. Mi comunidad dice, a mí no, porque en un futuro yo digo, ustedes tienen que ser fuertes, ustedes tienen que liderar, volverse líderes de estos procesos, no hay que tener miedo, porque muchas veces uno siente que el mismo oyente está empoderado. No sé, y yo quiero, no sé, yo podría hacer una pregunta en este momento, y yo te puedo hacer una pregunta y te digo a ti, y si, por ejemplo, tú estás allá en el cielo y Dios te dice a ti, vas a bajar al cielo, vas a bajar a la tierra, pero vas a bajar con una discapacidad, vas a bajar con una sordera o con una ceguera. Tienes que escoger una de las dos discapacidades. Tú no me puedes decir, no, porque te toca bajar a la tierra así. ¿Con cuál discapacidad tú bajarías? Te pregunta ella. Uy, yo siento que esa es una pregunta súper difícil porque uno que en realidad ha tenido sus sentidos y que en este momento los está valorando, es muy difícil escoger con cuál de ellos quedarse. Yo sentiría, tal vez, porque no quisiera dejar de apreciar las cosas, que con la sordera, pero de pronto te podría decir, no, de pronto no, porque ¿cómo puedo dejar de escuchar a la gente? ¿Cómo me voy a comunicar con el mundo? Aunque sé que hay muchas maneras de hacerlo, pero yo creo que sí preferiría y elegiría la sordera, en mi caso. Yo te lo digo así, yo que he vivido con la sordera, yo diría, yo hubiese escogido mi ceguera, una ceguera porque la persona con discapacidad visual se defiende, se comunican, hablan, se defienden. En cambio el sordo tiene que vivir pegado muchas veces de un intérprete y realmente dirá lo que estoy diciendo, hasta para poder pelear, para poderme defender, uno no puede. Entonces supongo que eso también era súper complicado en ese momento, tener un intérprete y tú tener la incertidumbre de no saber si realmente estaba transmitiendo lo que tú le estabas diciendo, porque una cosa es decírselo y otra cosa tener la certeza de que lo estaba transmitiendo. Uno no sabe, ¿sí? Claro, no sé si era el 100% lo que me estaban diciendo o me estaban omitiendo. De hecho, para mí es muy difícil confiar. Y soy muy sincera, el confiar en un intérprete el 100%, porque muchas veces los intérpretes también, y me pasó en un colegio en el cual trabajé, me sentí, ahí a raíz de eso tuve mi discapacidad psicosocial, donde yo me afecto de depresión, de ansiedad, por culpa de un grupo de intérpretes que hablaron lo que no era. Y yo me defendía y yo decía y terminé regañada, mejor dicho, hasta ultrajada ese día. Yo decía no podía, porque no tenía la habilidad tampoco de leer labios, miraba. Yo decía, entonces el confiar también en un 100% de ese puente comunicativo, ¿será que realmente? Uno tiene que conseguir, y claro, y respeto muchísimo esa labor también, pero sí tengo intérpretes también que sí recibo, y tengo intérpretes profesionales, y aquí en Colombia, profesionales, hace muy poquitico tenemos esos intérpretes, no podemos decir 30, 20 años, no, hasta en este momento estamos empezando a tener un grupo de intérpretes que realmente valoran también su profesión, eso sí. ¿Qué pasa en esa época de tu vida en la que comenzaste, en la que me acabaste de mencionar justamente, y aprovecho para preguntártelo, la que empezaste a sufrir de tu depresión y tu ansiedad? ¿Cómo era eso sumado a ya lo que tenías que atravesar con tu discapacidad auditiva, especialmente en un ámbito laboral donde uno está desarrollándose profesionalmente, pero no todo era como tú lo estabas esperando, por decirlo así, y pues tenías que enfrentarte a cosas que tal vez uno diría, eso ya es de niños, ¿no? Pero efectivamente lo estabas viviendo con adultos. Yo digo, mira que no, a mí, digamos, cuando esa depresión también me empieza a mí, de pequeña no, yo era tranquila, vivía hasta feliz. Cuando me dicen a mí, trabajemos en procesos de inclusión, voy y yo digo, ¿esto es verdaderamente la inclusión? Cuando uno empieza, va uno a alzar la mano y es que quiero hablar, pero es que habla el oyente, habla el uno, habla el otro, y se queda uno con las manos así, ¿cierto? Y mis compañeros también competentes en lengua de señas, hablaban y muchas veces nos escuchábamos, pero yo digo, cuando ya quería yo
decir las cosas, y yo le decía, y le mostraba algo que me acusaron, y yo le decía a mi compañera, oye, pero tú sabes que no era así, ¿cierto? Tú sabes que no era así. Yo creí en ese momento que lo que yo había visto y lo que estaba diciendo, porque todo el mundo me decía, es mentira lo que tú estás diciendo, yo dije, ¿será que estoy viviendo una realidad? ¿O realmente me imaginé ver eso? ¿Me imaginé decir eso? Yo le decía a una compañera, mi compañera estaba acá, mi compañera me decía, lo que tú estás diciendo es cierto, tú lo viviste. Y las personas aquí me decían que no, que yo no lo había vivido. No, lo que tú estás diciendo es falso, es mentiras. Y todo un grupo de oyentes, había una cantidad de personas que todo el mundo me acusaba. Y yo les decía, pero si hay testigos, ellos vieron lo que yo estoy diciendo, hay testigos. Y todo el mundo decía, no, todo el mundo decía, es mentiras lo que tú estás diciendo. Llegué al punto de salir, me acuerdo tanto que yo salí de ese colegio ese día, que llegué y dije, realmente era lo que yo pensé que eran mentiras y me estaba imaginando una cantidad de cosas. Salí y yo tomé ese día la decisión de acabar con mi vida. Me acuerdo tanto que iba por Transmilenio Chile, ahí. Yo tomé y dije, yo dije, va a haber un propósito en el momento en que yo salga, voy a lanzarme de ese puente. Salí tan enferma ese día salí. ¿Te fuiste para dónde? Salí, no sé qué pasó conmigo, no sé, porque no sé ni a dónde llegué. Yo vivo en Madrid, Cundinamarca, y yo llegué al apartamento. Llegué a mi apartamento, no sé cómo llegué, no sé qué pasó. Me levanté, miré mis hojas vueltas, nada. ¿Qué había pasado conmigo? Mis cosas, no sé. Con muchísimo dolor de cabeza. Hubo mucho dolor de cabeza, pero antes de esos días empecé a enfermarme, se me venía la sangre terriblemente, empecé a bajar defensas. Mi mamá, pero tranquila, mamá. Yo llamaba a mi mamá y mi mamá me decía en ese tiempo, tranquila. De pronto es que yo te decía, tranquilízate, es que de pronto es tu carácter, te decía, cuando te veía botando sangre, yo decía, no, tranquila, yo no sabía que realmente ella estaba viviendo eso. Ella me contaba y yo le decía, tranquila, todo va a pasar. Ay, eso se soluciona, son problemas de trabajo, le decía yo. Ya empiezo a ver yo, Kelly empieza con muchísimo dolor de cabeza. Me acuerdo tanto, Kelly, en ese proceso, que eso fue, me acuerdo, una semana de octubre, que era una semana de receso. Kelly Joana ese viernes llega, ese sábado, con mucho dolor de cabeza, y me decía dolor de cabeza, Kelly es cristiana. Ese día teníamos también una fiesta en casa, que teníamos de familia un fondo, entonces ella era la responsable de vender como las empanadas para recolectar el dinero, pero dijo, me voy a la iglesia. Yo le dije, pero me estás diciendo que estás enferma y te vas así. Me dijo, sí, pero yo llego a la responsabilidad mía. Cuando ella llegó, yo sí la vi con mucho dolor de cabeza. Terminó como a las 11 de la noche, se acostó a dormir. Ese domingo Kelly Joana no se levantó, ellos se quedaron en mi apartamento. Ellos digo, porque Kelly es casada, se quedó con su esposo en la casa. El esposo ya es sordo, se quedó en casa, se quedan los dos. Y Kelly ese día no se levantó, ese domingo. Ese lunes vi que Kelly seguía con dolor de cabeza. Le dije, ven, vámonos para el médico. Me la llevé al médico. Cuando yo llego, Kelly Joana empieza a llorar. Empezó a llorar terriblemente allá. Cuando ve al doctor, ella empezó a llorar. Y él la vio. Me dijo, no, aquí hay algo más. Me dijo, llévatela para la clínica. Tienes que llevártela para la Clínica de la Paz o llévatela para la Clínica de la Paz. Llévatela para la Clínica de la Paz, porque la vieron tan mal. Cuando me llevan en la Clínica de la Paz, allá creo que el horario o algo no me atendieron. Entonces me enviaron a donde otro médico, llega otro médico y él ve y me dice, no, organicémosle aquí, te mandan a otro hospital y allá el doctor te mandó y allá la ven. Y ella empieza todo su proceso. Y sí, efectivamente, Kelly Joana ya no quería vivir. Fue muy, muy terrible lo que vivió ella. Ella ya no quería nada. Ya su mundo se acabó. Kelly empezó a tener problemas de memoria. Kelly empieza a botar las cosas.
empieza a volverse a pegarle, quería acabar con todo, ella quería prender con fuego todo. Bueno, fue terrible lo que vivió. Entonces uno dice, sí, y me entré en un proceso de incapacidad. Ya empiezo con un proceso de incapacidad. Muchos meses ya no pude volver. No pude volver. Yo pienso que ya poco a poco me levanté. Y sí, a veces tengo también como esas caídas. Esos recuerdos, ¿no? Y a mí esos recuerdos, cuando evoco eso, me da muchísimo dolor. Yo digo que me trajo a mí y ¿por qué estoy acá? Porque gracias a Dios yo tengo también un ángel. Ese ángel que está ahí, que es mi mamá, que ese ángel es la que me ha ayudado a pararme. Porque fue muy, muy difícil. Yo sí quería, y no quería vivir más. Yo digo que aquí si hay alguien psicólogo o psiquiatra es mi mamá, dice ella. Ella dice, mucha misericordia tuvo Dios conmigo al escogerla a ella como mamá, dice. ¿Y lo llegaste a concretar en algún momento? ¿Llegaste a intentar en algún momento sí acabar con tu vida precisamente por lo que te tocaba vivir o por lo que estabas viviendo en ese momento? Sí. Yo pensaba, decía yo, ¿para qué? Sí, casi, ¿qué es la vida? ¿Para qué vivir y para qué venir a este mundo así? Y pienso que no soy solamente yo en este momento, sino también hay muchas personas que lo están viviendo, muchos sordos que también están viviendo ese proceso, que se han sentido, porque mira que la sordera, yo siempre he dicho que esa sordera es la discapacidad invisible, ¿cierto? Porque el sordo, tú me viste, cuando me viste, tú no sabías ahí quién era la sorda. No, como la discapacidad, como ver la ceguera, como ver la discapacidad física, ver el síndrome de Down, ¿cierto? La sordera yo siempre la he llamado la discapacidad invisible y la depresión también. La llamo, a mí me tocó esas dos discapacidades, yo digo las dos discapacidades invisibles, la psicosocial y la sordera. Pero con mucha valentía lograste superar ese episodio de pronto desafortunado de tu depresión y aparte tomaste una decisión que a mi parecer es demasiado importante y es justamente con esas experiencias que tú tuviste que vivir, convertirte en ese apoyo para algunas personas para que no tuvieran que enfrentar ese camino tan difícil o para de pronto hacérselos un poquito más llevadero, enseñándoles, dándoles las herramientas para estar en este mundo en el que no hay mucha inclusión a pesar de hablar de ella, pero que cada quien puede generarla por sí mismo, por decirlo así. Sí, señora, en lo que tú estás diciendo, sí, muchas veces nosotros hablamos de esos procesos de inclusión tan hermosos, ¿cierto? Y esa palabra, y la vemos rodeada por todo lado. Y de hecho, mira, esta es la seña de inclusión. Así es la seña de inclusión. Y muchas veces dice uno, la inclusión entonces me toca a mí, ¿por qué no? Las dos partes hacemos, ¿por qué no te acercas? Porque entonces si quiero inclusión, la persona con discapacidad es la que se tiene que incluir. Hombre, ¿por qué no hacemos esta inclusión los dos? Yo a veces siempre digo, y no es, bueno, muchas veces dice uno, esa parte es empatía y lo manejo yo como esos zapatos del otro, pero bueno, no, porque es que a veces nos quedan esos zapatos apretados, ¿cierto? No es eso, sino que entonces es decir, vivirla y realmente hacerla real, hacerla práctica, no dejar esa inclusión de modelo, de adorno, de palabras tan hermosas, no, es vivir esa inclusión y hacerla, porque yo diría que muchas veces la inclusión es falsa, no, entonces es llegar nosotros a construirla y tratar de hacer una inclusión, no hacerla perfecta porque no se va a poder hacer, pero sí hacer la inclusión, es mostrarla. Entonces yo por eso digo que nosotros debemos mostrar mi sueño, yo tengo un sueño que ojalá todo mundo, digamos, pudiésemos aprender y que uno pudiese comunicarse en lengua de señas. Eso es un sueño que no depender uno de ese otro para darme a entender, ¿cierto? Entonces, por eso también cuando yo hacía mi maestría también miraba yo así. Y miraba, yo les decía, en la maestría yo les enseñaba palabras a mis compañeros sencillas, vocabulario, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Para que sí realmente nos empatizáramos todos. Hola, sonreíamos todo,
muchos me hacían así cara, pero bueno, ese era querer mi propio sueño, el respeto hacia esa persona. Y yo digo que la palabra inclusión no es tanto inclusión, sino empatizar. Esa debería de ser nuestra palabra. Poder uno aprender y empatizar en todo, hasta no solamente en la discapacidad, también en esos procesos de discapacidad psicosocial. Muchas veces cuando vivimos como esos momentos de depresión, de ansiedad, de que las personas se suicidan, hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Uh-huh. Ahí pasó algo. Hablemos ahora, ya conociendo un poco de lo que fue tu pasado, hablemos un poquito de tu presente. Cuéntanos un poco de esa labor tan bonita que después de todo este camino que tuviste que atravesar, llegas a ese punto de enseñar, que es una labor tan bonita, y enseñar desde la inclusión también, como tú lo mencionas. Digamos, yo en este momento trabajo en 2 universidades, en la Escuela Colombiana de Rehabilitación y en la Fundación Universitaria de los Libertadores. Yo digo que amo esas 2 universidades, amo la parte de la educación superior, ¿cierto? Porque es eso, es enseñar y que las personas lograr que comprendan, estas personas comprendan y poderme dar a comprender, y no solamente a Kelly, sino a todos. En mis clases me encanta. Yo me levanto muy feliz cuando sé que tengo que dar una clase, me visto, pero bueno, me coloco mi uniforme, todo, y ahí estoy. Yo soy una profe demasiado exigente. Yo creo que mis estudiantes lo dicen, yo soy demasiado exigente. ¿Por qué? Porque las señas me apasionan y todo el mundo aprender señas. Aparte, pues te cuento que también tengo una empresa donde enseñamos señas. Todo el mundo me dice, ¿y es caro? No. Yo digo, es costoso. ¿Por qué? No es caro, no es costoso. Yo digo, es barato. ¿Por qué? Porque mi sueño es que la gente aprenda. Yo quisiera que todo el mundo, que poder decir que todo el mundo aprendiera lengua de señas. También tengo otra empresa que se llama Artes Roca Rico, que donde yo todo lo personalizo a través de la lengua de señas. Mira, a mí alguien me dice, quiero una camiseta, le digo, te la tengo y te la personalizo en lengua de señas, personalizo material didáctico, todo para procesos de inclusión. Y eso esa empresa la hicimos con mi esposo. Yo digo que ojalá, chévere que nos conocieran y poder nosotros, ¿verdad?, darnos a conocer más, porque no solamente es para mí, sino para muchos otros. Y es admirable esa labor, Kelly. Un mensaje que tú pudieras darle a las personas que están atravesando por esta misma situación, por cualquier tipo de discapacidad, sea auditiva, lo que sea, o por cualquier situación que consideran desafortunada entre comillas, porque por supuesto en un principio la ven así, y cuando comienzan a nutrirse con todas esas herramientas que tú también has aprendido durante todo tu camino, pues se dan cuenta que hay muchas maneras de salir adelante y que pueden ser incluso un ejemplo. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje tuyo para esas personas que en este momento pueden estar atravesando por una situación de profunda tristeza o de tantas dificultades que quisieran una motivación para seguir adelante? Yo les diría, pues bueno, ojalá realmente pudieran ver la historia, y es una historia real, ¿cierto? No, una palabra, yo diría que busquemos, y no solamente a los que estamos, sino que busquemos a esa persona que logre empatizar con nosotros. Apoyemos a esa persona, no dejemos a esa persona sola, no la dejemos, ¿cierto? No, porque no, pues sí, se murió. No. Mire, veamos con los ojos de esa persona, apoyémosla. Muchas veces no veamos tampoco ni nosotros tampoco empoderarnos hacia el otro, empoderarnos y aprovecharnos del otro. No, seamos justos, seamos equitativos. Y a las personas yo les digo, mire, debemos luchar y dejar, no dejemos que nada nos derrote. ¿Cómo apoyar a esto? Sí, esa no la entendí. Dice mi hija,
bueno, una persona oyente en la comunidad. No, entonces, busquemos esos aliados. No, esos aliados, esas personas que están ahí son nuestros aliados. Tampoco nos quedemos solos. Busquemos esos aliados, esas personas que nos puedan sacar adelante. Y yo digo no solamente porque muchas veces si hay una persona oyente y si es el sordo el que está atravesando eso, hombre, empujémoslo, esos aliados que podamos empujar, apoyar. Y para mí entonces sería como ese sueño, que aprendan y pues, por ejemplo para los sordos y para los oyentes el poder aprender la lengua de señas. Bien, yo diría para personas, digamos, si hay una persona que está con depresión, mucha ansiedad, hombre, yo digo que podemos salir adelante. No, si estamos pensando en que nuestra vida no tiene sentido, es como tan difícil, ¿cierto? Porque cuando uno a veces está atravesando esos procesos, ¿cierto? ¿Qué diría yo? Busquemos de Dios. Él es el único, porque es que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él es el que tiene el propósito con cada uno de nosotros. Dios, busquemos de Dios. Y en tu caso, Nubia, ¿cuál sería ese mensaje para las mamitas que deben servir como ese apoyo para las personas que tienen una discapacidad, que también es algo muy complicado porque tienen que soportarse, pero también soportar a su hijo, ser ese soporte para su hijo, pero también ser su propio soporte? Sí, complejo. Ahí es cuando hablamos de ese cuidador, ¿no? Que en este momento estamos hablando con esa persona que es el cuidador de la discapacidad. Y muchas veces está ahí la personita con discapacidad, pero quien debe fortalecerse y quien debe buscar, yo diría que muchas veces más apoyo es ese cuidador, porque él es el que está con ese peso, con esa carga. Yo también digo que ese cuidador, cuídese. Ustedes tienen que cuidarse. Ustedes son los primeros que tienen que fortalecer para sacar adelante a sus hijos. Y lo que dice Kelly Johanna, yo siempre he dicho esa palabra, uno no debe resignarse. Que yo, me resigné, y qué pecadito, mi niño, y me resigné. Y ahí estoy al pie, creando esa dependencia. No, a ese hijo hay que darle independencia, hay que dejarlo que huele, aceptar esa discapacidad. Primero que todo, aceptar la discapacidad. Si yo acepto una discapacidad, yo puedo apoyar la discapacidad. Si yo me quedo resignada, soy esa mamita que muchas veces veo esa mamita, ya llegó la mamita, 60, 70 años, con ese bebé de 50 años, porque no lo lanzamos al mundo. Claro. Entonces, si yo lo acepté, le doy las herramientas a mi hijo para que no se vuelva una carga a la sociedad. Y sueno de pronto dura decir una carga a la sociedad. Claro que sí, no. Nuestro hijo tiene que ayudar y servir para una sociedad. Es construir sociedad. Y ahorita tenemos muchísimas herramientas, muchísimo apoyo tecnológico, de verdad, capacitarnos. Tenemos muchísimo donde aprender y enseñarle a nuestros hijos. Esa sería mi mensaje. Bueno, pues Kelly, Nubia, mi más profundo respeto y admiración por ustedes dos, que realmente son un ejemplo para las personas que nos están viendo, un ejemplo de mucha resiliencia y también de mucho empoderamiento. Y hablo de empoderamiento no del que solamente conocemos ahora, de empoderamiento de mujer, no, empoderamiento de persona, que han demostrado que a pesar de cualquier limitación o de lo que nosotros podríamos considerar una limitación, sí se puede salir adelante y se puede salir adelante de maneras extraordinarias, incluso sirviendo también de soporte para los demás, porque no se queda solamente en ser su propio soporte o en aprender a salir adelante, sino también en enseñar a que otros salgan adelante para evitarles de pronto ese sufrimiento que ya se logró durante el camino. Entonces, mi más profunda admiración por ustedes dos, agradecimientos profundos por habernos acompañado el día de hoy, que por supuesto para nosotros y para decirles a ustedes era un reto para nosotras, pero que lo aceptamos de verdad de todo corazón y siempre buscando la manera de que todos podamos contar nuestra historia en este espacio. Y de verdad, a ti muchísimas gracias por esta invitación. Chévere, ojalá que las personas lo vean.
Claro que sí, Señora, por supuesto, esa es la invitación. Sí. Y precisamente para tener historias como estas, a ustedes la invitación es a que por favor se animen y se inscriban al formulario que nosotros tenemos en www.colombia.com/podcast. Cuéntanos tu historia, porque aquí este espacio está abierto para cualquier persona que quiera venir a contarnos su historia de vida, su experiencia de vida, todos esos retos, desafíos o cualquier detalle que en verdad sientan que puede ser muy valioso para otros, para servir de inspiración, de ejemplo, de ayuda, porque también esa es la idea, así como Kelly y Nubia, que en verdad se atrevieron a venir a contar acá su historia y realmente nos nutrieron un montón. Entonces, la invitación para ustedes y ustedes, el agradecimiento por habernos acompañado en este episodio. A ti muchísimas gracias. Gracias.